Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre de la quinta versión de la Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Relaciones Comerciales entre México y Estados Unidos, de Trump a Biden, para la cual contamos con la muy especial participación de Patricia Reinaga, del Tecnológico de Monterrey. A continuación, los dejamos con Yair Lomana, de Uninorte, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias y muy buenos días a todos y pues bienvenidos a esta Cátedra Global en su versión de Estados Unidos. Pues me place saludar aquí a Patricia. Patricia Reinaga Alcalá es desde 2016 y hasta la actualidad directora del Programa de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Comparte su actividad docente con la consultoría en temas de comercio exterior y aduaneras en Hub and Cluster Resilient Strategic Services, con más de 20 años de experiencia. Patricia ha estado muy involucrada con el comercio internacional también desde la empresa, como jefe de departamento de auditoría del comercio exterior de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara Sur y como Worldwide Regulatory Compliance Manager para 196 países con Hewlett Packard durante 20 años. En sus estudios, Patricia es Master of Science in Administration, Concentration in International Business en la Central Michigan University, licenciada en Derecho de la Universidad del Valle de México, licenciada en Comercio Internacional de la Universidad del Valle de Atemajac, y licenciada en Diseño de Modas y Alta Costura en la SPIAC. Es para mí un honor presentar. Gracias, tuvimos. Y esperamos pues que pronto salga a la luz el proyecto editorial y como se darán cuenta en su exposición, su conocimiento es muy práctico y denota su vasto conocimiento de la materia. Hoy nos va a contar un poco sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos en la era Trump y las perspectivas con Biden. Entonces, bienvenida Patricia a tu casa. Está la Universidad del Norte y la Cátedra Global en su versión para Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Yair, por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. Primero que nada, pues pedirles que pregunten, me interrumpan a la hora que sea, como sea. Esto lo vamos a aprender juntos. Es una avenida de doble vía, es algo que se está dando día a día y voy a tratar de reducirlo y hacerlo lo más concreto posible desde el punto de vista de una línea de tiempo. Así es que, por favor, interrúmpanme. No importa que esté hablando, porque luego se nos van las dudas y las preguntas y eso es lo que va a hacer que se enriquezca esta plática. Pues voy a empezar con esta línea de tiempo, como les había dicho, donde México en 1994 genera su tratado NAFTA, el famosísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte para nosotros en México, que se da el 1 de enero de 1994, entra en vigor con 3 objetivos. Lo plantea el presidente Salinas de Gortari y lo plantea con la idea de crecer económicamente, confirmarle a los demás países en el mundo, porque nosotros estábamos cerrados, no podíamos ni siquiera, no teníamos microondas, no importábamos nada de Estados Unidos, tenía esos microondas, las pocas casas que tenían microondas eran contrabando. Nosotros teníamos 2 marcas de zapatos de tenis a nivel nacional y si queríamos una marca diferente, un Nike, cualquiera de esas, teníamos que viajar al extranjero y traerlas como pasajeros, ¿no? Entonces, Salinas de Gortari decide abrir a México al mercado internacional y crecer económicamente a través de esta vía. Por lo que se mantienen 3 objetivos. El primero es crecer económicamente, el segundo es confirmarle a los demás países la seriedad de participar en el comercio exterior y el tercero es conocer las reglas del juego, tener una certeza jurídica de qué va a suceder si se van mis connacionales a exportar a otro país o si vienen, qué tendrían que hacer los que vienen a México para comportarse, tener esa certeza jurídica. Por lo tanto, mantuvo México una dependencia hacia el exterior como uno de sus principales motores de crecimiento, por lo que esta dependencia, a su vez, tiene una moneda no tan grata que se llama vulnerabilidad. En el caso en que entra Trump a la visión política, él trae a la mesa una visión mercantilista donde
participa de manera o ve él que la participación obligatoria del Estado para guiar el comercio internacional e implementar sus políticas es muy importante, y luego él trae su versión de America First. Por lo tanto, al generar esta visión mercantilista de manera muy pulverizada, pues hace muchos cambios e implica mucha disruptiva, además de su modo de operar en su política a través de su intervención en el comercio internacional, al grado que su America First llega a violar algunos de los principios de la Organización Mundial de Comercio, como es el de la nación más favorecida y el trato nacional, y los iremos viendo un poco más adelante. Aquí les presento una imagen de lo que es la visión de exportaciones de productos de México y los destinos de hacia dónde exportamos. Como podrán ver, las exportaciones, esto es del 2018, no encontré información un poquito más reciente que fuera de una fuente formal, pero nos da la idea que les quiero mostrar. Las exportaciones más recientes son lideradas por automóviles, otros vehículos diseñados principalmente para el transporte de personas, partes, accesorios y vehículos, máquinas y unidades, datos no especificados como vehículos para motor, transportes de mercancías, teléfonos, y como ven, aquí hay 11.5, 6.72, 6.83, pero la parte que les quiero mostrar es los destinos. ¿A dónde van todos estos productos que exporta México? El 77% a Estados Unidos, 1.78 Alemania, China 1.73, Brasil 1.5 y lo demás se pulveriza. Desde este punto de vista podemos ver claramente la dependencia que tiene México con Estados Unidos. Esto es exportaciones, veamos importaciones. Aquí en las importaciones encontramos también que tenemos diferentes productos. Tenemos aquí petróleo, que es principalmente lo que importamos en un porcentaje de 7.52%, y equipos de oficina en un 4.1%. Todo lo demás, pues no pinta, tenemos 1.43, 1.44, 1.30, 1.23 y así sucesivamente. Pero volvemos a preguntarnos, ¿a dónde exporta México? ¿O de dónde vienen esas importaciones? Perdón. Esas importaciones vienen del origen de Estados Unidos en un 56.9%, de China un 13.1%, Alemania 4.08%, de Corea del Sur 2.88%, Brasil, India, Italia ya están en el 1%. Una vez más, podemos constatar nuestra dependencia y cómo México va manteniendo esa dependencia con el exterior como uno de sus principales motores del crecimiento, como lo acabamos de ver. En este tiempo, gracias a Dios, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia México se aumentan en un 450%, lo que nos da un poquito más de aliados en aquel país cuando el presidente Trump amenaza con salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como ya habíamos dicho, nuestra dependencia genera una gran vulnerabilidad, ya que como vieron no hay diversidad. Pero a la par Estados Unidos en este momento, cuando tiene todas estas exportaciones hacia México, también tiene esta dependencia hacia nosotros y nosotros aliados que nos hicieron el favor de apoyarnos y de empujar a las negociaciones del nuevo TEMEC o USMCA, como lo llaman allá. Cuando amenaza a Trump con la salida del Telecán, nos demanda dos cosas. La primera es que construyamos un muro en frontera sur de ellos a costo nuestro para cuidar el tema de migración y narcotráfico. El segundo, que los migrantes esperen en México mientras se lleva a cabo los juicios de asilo, que en su era tomaron aproximadamente 2 años y que no es ni poquita gente ni poquito tiempo.
México contesta sus demandas. En el caso de ambas, dice que no cuando estaba el presidente Peña Nieto. Cambiamos de presidente, entra nuestro presidente López Obrador. Este sucumbe a las presiones que tiene Trump, acepta tener 10,000 vigilantes, 10,000 soldados en nuestra frontera sur, con la intención de que no cruzaran ni siquiera México, y en un momento dado sería como estrategia no tener que tenerlos a los inmigrantes 2 años mientras llevaban a cabo sus juicios, cosa que no sucedió, pues hubo oleadas de gentes que entraron a México, que todavía los tenemos aquí, que México se vio con la obligación no solamente de ofrecer mantenerlos durante ese periodo mientras se decidía su situación jurídica para ingresar a los Estados Unidos, sino les ofreció ciudadanía y trabajo. Trabajo que cabe señalar que México no tenía. Gracias a esta presión en la que seguía insistiendo Trump, pues se ve que reacciona subiendo los aranceles hacia el aluminio y el acero, alegando que estos eran de seguridad nacional, y lo hace a través de un mecanismo que plantea la Organización Mundial de Comercio como un mecanismo de urgencia temporal que no implicaría violentar los acuerdos regionales. Luego, pues, surge a la mesa una vez más lo del muro, que no se venía, aunque aceptó México con los soldados, pues sigue teniendo el tema del combate al terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Entonces, para entender esta posición de poder, yo quisiera retrotraerlos en el tiempo un poquito y entender la capacidad de negociación y el poco poder que tiene México. Para eso debemos remontarnos a la Primera Guerra Mundial, donde se da el cambio internacional estructural, y en el caso de Estados Unidos, que se va a la Primera Guerra Mundial, se da cuenta que requiere cuidar su frontera sur, y en este tiempo le da la posibilidad a México de implementar su Constitución mexicana. Lo que lo hace como el poder, lo hace tener, o nace esta opción de tener el poder de los débiles. ¿Alguien conoce qué significa el poder de los débiles? ¿Alguien que me diga? Déjenme ver si veo en los comentarios. Disculpe por acaso. A ver, Mike nos dice, ¿pero acaso esas personas no eran mexicanas? ¿Cuáles personas, Mike? ¿Puedes hablarnos? ¿Puede hablar Mike? Ellos no pueden hablar, solamente están en el... Comentarnos. Ok. Sí, Mike, si nos agregas ahí qué personas para poder comentar tu punto más ampliamente, te lo agradecería. Y voy a contestarme. En el caso del poder de los débiles, el poder de los débiles no es otra cosa más que crecer en importancia, ser conscientes que como débil solo tienes 2 opciones: aliarte con el fuerte o cooperar entre sí. Entonces, al verse con la posibilidad de aliarse o cooperar, pues se entiende claramente que debe de ser un aliado por estar a nivel jurisdicción territorial, lado con lado. En 1941, Estados Unidos estaba muy concentrado en ingresar a su Segunda Guerra Mundial, lo que le da al presidente de México la ventana para hacer la expropiación petrolera, logrando así convertirse ahora sí en un verdadero aliado del vecino del norte, contar con este poder chiquito, ¿no? Este poder de los débiles, y terminando la Segunda Guerra Mundial, obviamente Estados Unidos sale fortalecido. A nosotros nos queda muy claro la posición de poder que ellos manejan, nuestra posición y la manera de manejarnos. Al hacer esto, encontramos pues que con estas diferencias de poder de negociación en ambos lados, y con la lucha constante de México de poder crecer, y de Estados Unidos, en el caso de Trump, a través de su estrategia que maneja esta visión mercantilista de hacer grandioso a Estados Unidos de nuevo, busca regresar a su país las empresas estadounidenses y traer los trabajos de regreso.
Al haber dicho esto, Trump no deja de presionar y sigue insistiendo en que construya México un muro en su frontera sur, pagado por México para que no llegaran los migrantes. México, ya decíamos que en su momento no acepta, llega el nuevo presidente, acepta esta situación, pone los 10,000 guardias en nuestra frontera sur, que tampoco le gustó al presidente Trump, por lo que deporta a 128,000 mexicanos y implementa o intentan implementar la revocación del programa DACA, que es la acción diferida para los llegados a la infancia, comúnmente llamados Dreamers, ¿no? Que ampara a 750,000 jóvenes indocumentados, de los cuales el 76% eran mexicanos y que buscaban regresarlos. También durante esa administración, pues solicitó a México retuviera a los migrantes, como habíamos dicho, durante el periodo que se llevaban a cabo sus juicios de asilo y que pues bien México termina aceptando a aquellos que quisieran pertenecer como ciudadanos a México. No muchos aceptaron, cabe señalar, insisten y están ahí esperando a que se terminen sus juicios. Otro tema de los más preocupantes que tenemos entre esta relación es el narcotráfico. Es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia organizada y es uno de los problemas más desafiantes en el ámbito internacional por su capacidad financiera y operativa. Internacionalmente traspasa las fronteras y se está diversificando en diferentes áreas como es lavado de dinero, secuestro, soborno, trata de personas, migrantes, tráfico de armas, etcétera. Y ustedes saben que esto convierte, todos estos temas son temas de seguridad nacional para ambos países, sobre todo cuando en el caso de México, Estados Unidos es un mercado lucrativo para las drogas y para el caso de Estados Unidos, nosotros somos un mercado lucrativo para las armas. Entonces, hay un círculo vicioso que se da y que se genera y que es difícil de romper. Esta circunstancia nos da todavía un poquito más de poder como aliados en la lucha contra el narcotráfico para poder llevar a cabo a la mesa otras negociaciones. Se genera otro acuerdo que se firmó con Calderón, que se llama el Acuerdo de Mérida, donde hay una capacitación de Estados Unidos hacia México para acabar con este dolor de cabeza, con todos estos temas, no solo en cuanto a know-how, sino también nos hacen de armas, helicópteros, equipo de rayos X, de verificación de drogas para las aduanas, nos equipan. Regresamos a nuestra línea de tiempo y vemos cómo se replantea la renegociación del Telecán. Una vez más nos vuelve a presionar Trump, donde interpone aranceles del 5 al 25% derivados de acero y productos estratégicos. A México no le gusta su respuesta y responde con una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio en contra de Estados Unidos y nace una vez más esta renegociación donde México pues decide aceptar las condiciones que le plantean, un acuerdo no del todo grato para México, pero único acuerdo al que se pudo llegar. Voy a presentarles una fotografía de lo que llegó, de lo que se acordó durante este nuevo acuerdo. Digo nuevo, no es una renegociación como tal, porque es un tratado total y meramente diferente. Puse aquí las condiciones más importantes, es una fotografía muy chiquita, porque no es el tema, pero tratando de abarcarlo un poquito, les puse, primero que nada, el NAFTA como tal no tenía un horizonte limitado, era indefinido, de tiempo indefinido. De acuerdo a este nuevo tratado, USMCA o TEMEC, tenemos periodos de renegociación de cada 6 años con un horizonte de conclusión del tratado de 16. Aquí podemos ver, México pierde, Estados Unidos gana.
Estados Unidos propone eliminar el mecanismo de solución de controversias. México plantea que un tratado sin solución de controversias pues es letra muerta y que es parte de lo que se ha repetido en la historia de donde GATT, OMC, etcétera, etcétera, han tenido que imponer algún método, aunque no hay una autoridad supranacional, sí tener algunas reglas del juego, sí tener sanciones, sí tener métodos que nos ayuden a solucionar las controversias y por lo tanto Estados Unidos cede, México gana. El otro tema era elevar el contenido regional del sector automotriz del 62.5% al 75%. México pierde, Estados Unidos gana. Hay otro tema que era importante, son el cambio de reglas de origen de la industria automotriz, del 40% producido en zona de salario elevado a $16 la hora. México pierde, Estados Unidos gana. Aquí podríamos decir que México, al no empujar las reformas laborales y mantener esto como una ventaja competitiva que verdaderamente ayudaba a que no hubiera tanta pobreza, pues sí estaba generando una especie de dumping a nivel internacional. Así es que tuvo que ceder, no había manera de hacer otra cosa y Estados Unidos gana, México pierde. Otro tema era el 70% del acero que debe de ser de la zona TEMEC. México pierde, Estados Unidos gana. La no asociación, esta es una cláusula que va incluso en contra del Acuerdo de Viena que plantea la Organización Mundial de Comercio y es la umbrella, el paraguas, el fundamento principal, las reglas que deben de seguir cuando se implementa un tratado, donde nos dicen que no podemos asociar, nos dicen que si nos llegamos a asociar o hacer algún acuerdo con un país que no tenga una economía de mercado, llámese Venezuela, China, etcétera, los demás países que forman parte de este tratado podrían decidir salirse. Aquí México pierde, Estados Unidos gana. Otro tema era, se evitan nuevas barreras no arancelarias, México gana, Estados Unidos pierde. La reforma laboral en general, que incluso tenemos a un vigilante, a un órgano que puede apersonarse en las negociaciones, en las auditorías para verificar que esta reforma laboral efectivamente se esté dando bajo el acuerdo, gana Estados Unidos, México pierde. Hasta aquí, esta es una pequeña fotografía de lo que vendría a ser el acuerdo de TEMEC, donde podemos ver claramente pues, que México, a la hora que analizamos en qué se dio y en qué no, pues yo creo que Estados Unidos haber dicho a nivel de acuerdo de presidentes, pues vamos les dando una o dos cositas para que no digan que no les fue tan mal. México agacha la cabeza y acepta la mayoría, por no decir todas las condiciones que no son necesariamente favorables para México. Regresamos a nuestra línea de tiempo y vemos cómo el nuevo presidente López Obrador saca de México a una cervecera y dos empresas maquiladoras, total y meramente en contra de lo que es el acuerdo de Viena, de lo que es el Pacta Sunt Servanda, de lo que son nuestros principios de los tratados regionales y que vamos a ver un poquito más de forma detallada. A su vez, busca también cancelar la reforma energética cuando Biden busca como columna principal en su política mantener la mejora al medio ambiente. Una pregunta del público respecto a la negociación con el TLC, pues digamos del TLC a lo que hay ahora. Ajá. ¿Cómo podrían pudo haber tenido México una mejor negociación? Si había alternativa de beneficio, ahí aparece cómo México hubiera logrado una negociación más beneficiosa. Muy buen punto. Yo creo que sí teníamos elementos para negociar, a pesar de que somos un aliado chiquito en términos de poder,
somos su vecino principal de la frontera sur, que no es pequeña y que debido a los temas de seguridad nacional entramos a una esfera de poder de negociación más importante. Creo que si hubiéramos podido sacar temas como eran la industria automotriz y demás con menos impacto, entendiendo que si lo que buscaba Trump era que regresaran las empresas que nacen en Estados Unidos a su región, podríamos encontrar a lo mejor una metodología de second tier, third tier, que no se viera tan afectada como se ve afectada hoy por hoy con las condiciones que pusieron del acero, etcétera, para efectos de que no le pegara tanto a México. Creo que sí teníamos opciones. Al nuevo presidente no le interesa o no le interesó enfocar o poner toda la batería o toda la carne al asador para poder buscar una negociación no tan dañina, si no hubiéramos podido hacer cambiar del todo la posición, pero que a lo mejor los porcentajes fueran un poquito menos, y por lo tanto lograr que algunas se quedaran, si bien no las empresas que nacieron en Estados Unidos, sí las Tier 1 y Tier 2 que tenemos hoy por hoy en México, porque la cadena de suministro de la que se alimenta la industria automotriz se encuentra localizada hoy por hoy en México. Y tendrán estas que moverse debido a las circunstancias y cómo quedan los acuerdos en el TEMEC. Espero haber contestado la pregunta. Si no, síganme preguntando. Qué bueno que me interrumpes, Jair, y me dices las preguntas porque no las alcanzo a ver, pero Perfecto, sí. Mira, que hay otra pregunta, de hecho, aquí que dice, ¿qué cree usted que fue lo que impidió lograr esa negociación más beneficiosa? O sea, ¿cuál fue como esa talanquera que puso más bien? Voy a ser muy honesta y transparente. Creo que nuestro presidente actual, López Obrador, tiene una agenda muy diferente, que no le interesa la apertura comercial, que busca, y con eso pretendo cerrar, que busca cerrarse al comercio internacional. Creo que él pretende salirse, así es que su posición es fírmale lo que sea, como sea, que al cabo nos vamos a salir al cabo del tiempo. Y lo vamos a ver en este periodo de lo de Biden. Entonces, retomo donde el presidente de México, López Obrador, amenaza con salirse del Acuerdo de París, que es el acuerdo que maneja el daño al medio ambiente, que va en total oposición a la política de Biden de cuidar el medio ambiente, ¿no? Vamos a verlo de manera un poquito más desglosada, como lo hemos venido haciendo, y aquí les puse el tema de las prácticas injustas de China, porque Biden promete que debido a estas prácticas injustas, promete unirse a los aliados. Vamos a ver cómo nos beneficia y cómo nos perjudica lo que considera injusto de China. Luego tenemos que México amenaza con comprar gas a Venezuela. No sé si estaban enterados, hace no más de un mes tuvimos unas fallas eléctricas en el norte del país por falta de previsión de compra de gas y por no asegurar el precio. Por lo tanto, cuando le pide gas a Estados Unidos le quiere vender el gas a un precio corriente que es mucho más alto que el que si se hubiera asegurado. El presidente dice, no quiero. Venezuela dice, yo te vendo, pero recordemos que Venezuela tiene un embargo y lo vamos a detallar un poquito más adelante. Luego tenemos que Biden en sus actos ha votado en contra de tratados que tienen debilidades en los derechos de los trabajadores y medio ambiente. Dicho esto, les voy a platicar un poquito lo que sucedió para las salidas de las empresas que les comento. Esta es la empresa Constellations Brand, la que ven en la imagen. Es foto reciente, real, de su planta en Mexicali, de Baja California, México, donde el presidente López Obrador estaba haciendo una gira, se va a esta planta y con las personas que estaban en su gira hace una consulta a mano alzada y les pregunta. De los que están aquí, ¿quiénes quieren que se quede la empresa y quiénes quieren que se vaya?
Y por supuesto, por ser seguidores de él, ganan el que se vaya, le pide a la empresa que se retire con la excusa de que no había suficiente agua para la ciudad y compartir el agua con esta empresa, sin considerar que ya la empresa, para haber llegado a ese nivel de construcción, donde invirtió a ese momento 1.500 millones de dólares y que además adquirió derechos de un pozo de agua para no perjudicar a la sociedad de Mexicali y quitarles agua, y que contaba con permisos federales, estatales, pendientes a algunos municipales, le pide que se retire del país. Si vemos los acuerdos regionales, pues esto va total y meramente en contra del punto de vista de un tratado. Si bien los tratados traen dentro del principio de la inversión la posibilidad de una expropiación, lo puede hacer siempre y cuando se requieran o se cumplan con 3 condiciones. La primera, pues debe ser por causa de utilidad pública. La segunda, mediante una indemnización pronta y no discriminatoria, y todo esto viene planteado en el capítulo 14 del TEMEC. Para el caso de Canadá o las empresas canadienses que todavía no ingresan, sería el capítulo 11 de NAFTA. Ahora, dicho esto, si nosotros analizamos que su causa de utilidad es decir no hay suficiente agua, cuando la empresa señala que compró bonos, derechos a uso de un pozo de agua, estos derechos se adquieren y se venden de agua sobrante, que ya no esté destinada al bien común de la sociedad de esa ciudad, etcétera. Por lo tanto, ese argumento no tiene sustento. Y para poderlo hacer, también debió haber mediado una indemnización, situación que todavía no se ha tocado de manera abierta por parte del gobierno. La respuesta de esta empresa Constellation Brands, que es una cervecera muy famosa, es vamos a negociar y a platicar con el presidente para ver las alternativas que se tienen. Dentro del tratado como tal, encontramos que hay soluciones a controversias. Este procedimiento es de carácter arbitral entre un inversionista y el Estado anfitrión de la inversión, que sería el caso de México y la empresa, ¿no? Que procede solo por violaciones a las obligaciones contenidas en el tratado y que hayan causado daño pecuniario. Para efectos, se puede tener que entender que estas empresas, o para el efecto que producen las demás empresas y en el mundo, es que no hay certeza jurídica, no se cumple con el principio de pacta sunt servanda, que significa lo pactado manda. Entonces, pues, ¿quién quisiera venir a México a invertir si no hay manera de saber que van a respetar ni siquiera lo que plantean sus propias leyes, ¿no? A la vista, podemos decir que pudiera haber denuncias y demandas por este daño pecuniario por violaciones contenidas en el tratado. Se ha seguido planteando muchas versiones. Los hijos de López Obrador pusieron una cervecera. También se ha visto que López Obrador en algún momento dijo, te doy la opción de que te cambies de ciudad a otra. Hasta ahorita, oficialmente, tiene 2 años para tomar una decisión la cervecera, ya sea irse o cambiarse. Pero después de una inversión de 1.500 millones de dólares, no es tan fácil mover y existe y seguirá existiendo ese daño pecuniario por la decisión indiscriminada y con una cantidad no representativa, una muestra no representativa para tomar la decisión que tomó. Entonces, lo mismo sucede con otras 2 maquiladoras en el norte, que también les pide que se retiren del país. Pacta sunt servanda es uno de los principios más importantes del derecho internacional del libre consentimiento y buena fe, en la que se basa el Acuerdo de Viena, los acuerdos regionales de todos los países, porque entendamos y
comprendamos que no hay ninguna autoridad supranacional, por lo tanto, cuando te comprometes, deberías cumplir lo que acuerdas porque de buena fe estamos pactando. Ahora, entendamos cómo este tratado ve el tema inversión. ¿Qué es una inversión desde este punto de vista? Bueno, una inversión desde el punto de vista del TEMEC y desde el punto de vista del USMCA es todo lo que se lleve a cabo, ya sea en acciones y obligaciones, préstamos a instrumentos de deuda, ya sea de mediano o largo plazo, o entre empresas filiales, propiedades tangibles. Otra pregunta respecto al tema anterior que venías hablando de las maquiladoras. Pregunta Katia, sobre cuánto tiempo tiene el país para la retribución a daños y perjuicios. Muy importante la pregunta. El país como tal se está negando a estos métodos alternativos de solución de controversia, no está aceptando, so pena que fue lo que alegó que era letra muerta si no tenían estos métodos, ¿no? En el tratado, no está aceptando llevar estos casos a a un método alternativo que sería arbitraje en este caso. Normalmente pueden ir de 5 a 10 años en la definición de la sanción como tal y del juicio, y que estaban un poco trabados debido a que Estados Unidos, en el caso de Trump, había puesto trabas en la determinación de las personas que intervienen, que son 3 en este arbitraje. Entonces son de 5 a 10 años, pero están en hold y todavía falta que México acepte participar, porque estos métodos alternativos de solución de controversia son métodos de buena fe donde se les invita tanto al Estado como a la empresa o a los que intervienen, que tienen molestias de buena fe, a que participen, que se sienten en la mesa. Espero haber contestado la pregunta. ¿No hay ninguna otra pregunta que quieras hacerme? ¿Avanzo? Por ahora no, gracias. Perfecto, avanzo. Entonces decíamos que las inversiones desde el punto de vista del tratado pues se podían entender desde acciones, obligaciones, préstamos, instrumentos de deuda, ya sea a mediano o largo plazo, entre filiales, propiedades tangibles e intangibles, propiedad intelectual, know-how, intereses contractuales, derechos derivados, etcétera, ¿no? Si hablamos que la inversión puede darse a través de licencias de tecnologías, exportaciones de bienes, franquicias de patentes, derechos de propiedad, subsidiarias, es el supuesto de estas empresas, son subsidiarias. Por mencionar solo algunas, existen 2 métodos principales que establecen estas inversiones. La primera sería pues las subsidiarias, que son inversiones directas. Pongo una empresa como el caso de esta cervecera o a través de John Ventures, ¿no? El grado de inversión, que es lo que les muestro en este slide, es una calificación, perdón, me avancé, es una calificación que da o que otorgan a un país sobre una evaluación concedida por agencias calificadas de riesgo de crédito, como puede ser Fitch, Standard & Poor's, Moody's, etcétera, y que evalúan o dan diferentes grados calificadores a la deuda gubernamental, a la libertad de prensa, a la distribución de renta, a la certeza jurídica, entre otros conceptos. En el caso de México, pues vamos en una calificación de incumplimiento y muy probablemente para el 2021 estamos esperando perder el grado de inversión. ¿Qué significa para nosotros? Que nadie va a querer invertir más. Hemos tenido fuga de capital en nuestro país importante porque la visión del presidente que está llevando este país a la ruina no es y no está en el comercio internacional desde nuestra ignorante interpretación de los actos. Hablando de la reforma energética,
Pues el sexenio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, con muchos problemas y con mucha dificultad, da a luz esta reforma energética que abre las puertas a las empresas y a los proyectos de energía a través de fuentes renovables para que empresas extranjeras vinieran a nuestro país, invirtieran en infraestructura, en tecnología, en know-how y pudiéramos bajar los precios de gasolina, electricidad, gas, etcétera, para que pudiera ser una manera más de generar trabajo, de darle al ciudadano común accesibilidad a estas energías, ¿no? Como tal, pero entra nuestro nuevo presidente y solicita reformar esta reforma energética. Se han dado diferentes momentos en la historia reciente de esta reforma, donde el presidente de manera low profile o por debajo del agua manda un documento pidiéndoles que las negociaciones, los negocios, los acuerdos que se requieran para la venta de este tipo de energías se les dé la prioridad a las empresas del Estado y no a las empresas privadas. Documento que se ventila, que se lleva a la Cámara de Senado de Estados Unidos y que le reclaman a México. Entonces, el presidente de México ya abiertamente solicita, el día de antier se aceptó por diputados y senadores el cambio a la reforma energética donde conceden la priorización de las empresas estatales ante las privadas y las nacionales. ¿Qué significa para el tratado y para el comercio internacional esto? Bueno, primero que nada, que se está violando el principio de trato nacional. El principio de trato nacional, como sé que no me pueden contestar, yo les iba a preguntar que si conocían de qué se trataba, pero el principio de trato nacional prohíbe a un miembro privilegiar sus productos nacionales con respecto a los importados de otros miembros de la OMC. Si tenemos gasolineras extranjeras y les decimos que primero den el negocio a las gasolineras de Pemex, que son las mexicanas de las empresas estatales, pues estamos discriminando a las extranjeras. Por lo tanto, esto provoca que violemos este principio del trato nacional y que vayamos en contra de la Organización Mundial de Comercio. A su vez, el hecho de que el presidente le esté dando prioridad a los métodos no limpios de energía, como es el hidrocarburo y demás, pues va a provocar una contaminación muy importante en el país y que si recordamos que Biden busca como columna principal el medio ambiente, pues nos estamos contraponiendo con lo que él como aliado y como socio de negocios busca perseguir en su estrategia. Aunado a esto, también podemos considerar que el medio ambiente en general no tiene una jurisdicción territorial como pudiera ser los países, el agua, etcétera, y sigue fluyendo esta contaminación, ya sea por mar, por tierra, por aire, no nada más a este país, sino al mundo entero. Entonces, nuestra posición no está siendo una posición visionaria hacia un futuro de globalización, sino una posición de beneficio temporal, de un acuerdo de bloque quizás socialista con otros países del continente. Esa es la visión que podemos concluir con los actos que ha tenido. Con respecto al gas, donde... Mati, otra pregunta, yo no te interrumpí, pero es una pregunta más hacia el presidente de México. Adelante. La pregunta es más, ¿qué está detrás de las decisiones económicas del presidente? Pregunta Nicole García, ¿de qué forma se supone que beneficiarían el desarrollo económico del país? Entiendo que es una pregunta más hacia López Obrador que hacia las políticas de los presidentes de Estados Unidos. Sí, ¿me puedes repetir textualmente la pregunta otra vez, por favor? ¿Cuál es la lógica detrás de las decisiones económicas del presidente? ¿De qué forma
se supone que beneficiarían el desarrollo económico del país. Entiendo que es hacia AMLO porque fue en el momento en que tú lo estabas nombrando. Gracias. Ok. La lógica del presidente es que él considera que los conceptos de bienestar no tienen que ver con los conceptos que comúnmente maneja la economía. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos trae o qué nos recuerda? Pues nos recuerda a unas posiciones totalmente socialistas de personas que tienen otra medición, y eso es lo que él considera que es la raíz de la toma de decisiones para que el país se beneficie, donde él busca que el pobre, el concepto, si nosotros viéramos el concepto que plantea de mejora para los países, todos y cada uno de ellos son conceptos muy ambiguos, todos positivos, como puede ser, buscamos la paz, queremos evitar la pobreza. Son conceptos que todos de manera generalizada buscamos de un modo o de otro. El problema es que no plantea cómo llegar a ellos, y su respuesta es: yo tengo otros datos, mi concepto de bienestar es otro, y es un concepto de bienestar donde no ha de manera concreta dicho cuál es el fondo de la toma de decisiones, pero no hay ningún beneficio hacia la economía de México. Por el contrario, lo ha dañado, es en detrimento, y va muy en el sentido de las acciones que han tomado otros países en nuestro continente que mantienen híjole, quiero ser lo más polite posible, un régimen socialista. Lo voy a dejar hasta ahí. Espero haber contestado. Y regreso al tema del gas y a esta reforma. Como habíamos dicho, el norte de México se quedó sin electricidad porque no se compró a tiempo, no se previó, no hubo visión, teníamos ahorrado gas y el presidente lo vendió, lo quiere comprar de regreso 30 veces más caro, ya no tiene dinero, y entonces Venezuela sale como un salvador y le dice a México: yo te vendo gas. Gas que entendemos no tiene suficiente, y que por el otro lado, pues implica cierta roce con los Estados Unidos, porque recordemos que desde el 2017 Estados Unidos sancionó a Venezuela, anunció incluso un embargo económico sobre Venezuela con la intención de poner fin al gobierno autoritario de Maduro por, según ellos, usurpación de poder y violación de derechos humanos, así como sanciones que tenía previamente en algunas industrias, como era el del gas, el del oro y las finanzas. Esto con el fin de evitar que se financiaran o le financiaran a Maduro campañas o acciones, etcétera, ¿no? Estos embargos son una herramienta de política exterior diseñada para presionar a gobiernos corruptos a cambiar su comportamiento. Si nos vemos en la historia, echamos un vistazo, pues tenemos a Cuba como por ejemplo, que no ha cambiado ni su gobierno, ni su manera de ver las cosas, a pesar del tiempo que han tenido estos embargos. Pero no deja de ser incómodo para Estados Unidos saber que México está considerando comprarle gas a un país al que le tienen restricciones, ¿no? Sin embargo, Biden, dentro de toda esta situación que se ha dado, tuvo un cambio radical frente a esta circunstancia en cuanto al comportamiento con su antecesor, que era Trump, ya que el gobierno de Joe Biden relajó un poquitito las restricciones de negociación entre Estados Unidos y Venezuela, permitiéndole que el acuerdo, o dándole la licencia 30A, que es la que permite tratar con el Instituto de los Espacios Acuáticos de Venezuela, así como con los aeropuertos de ese país. Le abre un poquito la puerta al régimen de Maduro para que pueda operar
las operaciones necesarias entre los puertos y aeropuertos en ese país sudamericano, ¿no? Esta disposición tenía un veto desde el 2019 cuando se la impuso Trump. Dicho esto, es importante que entendamos qué prácticas consideró injustas Estados Unidos de China. Estas prácticas son 9 que yo pude relacionar brevemente. Cada una de ellas tiene todo un trasfondo, pero vamos a tratar de señalarlas nada más. La primera serían prácticas de subsidios no aprobadas, como es el acero. Si recordamos, el acero es una de las industrias que son propiedad del Estado chino, donde más ciudadanos trabajan y que el hecho de que la subsidie sin informarle y llegar a un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio, porque se permiten los subsidios siempre y cuando todos estén al unísono. Cuando no estamos en condiciones iguales, estos subsidios se pueden convertir en dumpings, ¿no? Luego tenemos la triangulación de acero para evitar el origen del producto, pues que está prohibido en muchos acuerdos regionales la pura triangulación y el que estén tratando de disfrazar un origen también. Ellos dicen, en este caso Estados Unidos dice que las transferencias de propiedad intelectual y tecnología son vuelvo a interrumpir en ese tema del acero y el aluminio. Tú mencionabas anteriormente precisamente que era un tema de arbitraje entre Estados Unidos y México, que el arbitraje se daba a través del órgano de solución de diferencias del acuerdo, ¿cierto? Es correcto. Ajá. Tú vuelves a colocar el tema del acero y del aluminio frente a China. Es correcto. ¿Cómo puede hacer uno para compatibilizar un órgano de solución de diferencias de índole regional con algo que podría ser multilateral, llámese la Organización Mundial de Comercio, respecto al mismo tema? ¿Cómo puedo yo compatibilizar esas dos, o sea, es la misma controversia, pero desde dos órganos diferentes? No sé si y desde puntos de vista diferentes, la raíz y el origen que genera la molestia de Estados Unidos contra China se debe a subsidios como empresa estatal para efectos del acero. En el caso de México, nuestro acero no tiene necesariamente subsidios no autorizados y no está manejado por una empresa estatal. Esas son grandes diferencias entre las dos circunstancias que se dan en acuerdos diferentes, ¿no? En el caso... Te interrumpo ahí. Y en el caso, ambas está Estados Unidos arguyendo una salvaguardia temporal, o sea, para los mismos casos dice, tengo una salvaguardia. Así es, ese es el método temporal que plantea la Organización Mundial de Comercio, que se permite, en vez de nada más decir, cuando hablamos de que Trump sube los aranceles, no está de manera indiscriminada y fumada de la noche a la mañana subiendo un arancel, está manejando salvaguardas que son mecanismos de urgencia temporales, nomás funcionan por un tiempo y que deberá de quitar de la mesa contra ciertos productos. Claro está que a la par, pues hicieron las denuncias pertinentes en la Organización Mundial de Comercio para que estos determinen quién tiene razón y quién no, y si es el caso, pues los precios se ajusten de manera que no se dé esa competencia desleal en un país o en el otro, ¿no? Gracias. Ok. Entonces, tenemos estas transferencias de propiedad intelectual y tecnología donde no se respetan los derechos o los registros que se tengan. Por supuesto, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, consideran que ignoran las reglas del libre mercado, que manipulan su moneda, que hay empresas propiedad del Estado que hacen estos movimientos y que no son del todo transparentes, el robo de tecnología y la transferencia de tecnología sin ninguna previsión o que medie un contrato de licenciamiento cuando existan registros de esa tecnología. Si nosotros hemos tenido un poquito de oportunidad de trabajar con estos países,
podemos darnos cuenta que incluso entre ellos, ese robo de tecnología, esa transferencia de tecnología, esa manipulación de información se da con singular alegría. De ahí que yo no vea, a pesar, y aclaro que a nivel personal no es de mi agrado Trump, ni su método de hacer las cosas, entiendo de dónde nacen algunas de las molestias. No estoy de acuerdo en la forma, el método, etcétera, ni en muchas cosas que ha hecho, pero entiendo a nivel de estas prácticas que algunas de ellas sí tienen razón de ser, existen, se dan y que el mundo ha sido omiso en señalarlas como una llaga que se le ha dado. A China se le permitió, cuando ingresó a la Organización Mundial de Comercio, como condición que ajustara ciertas circunstancias para que pudiera participar, y algunas de estas pues han sido ajustes muy pequeños, ¿no? Y creo que pues están poniendo el dedo en la llaga. Cuando dice Biden que estas prácticas injustas hacen que se acerque a los socios comerciales, a sus aliados, pues es un beneficio para el caso de México que nos da un leverage, una palanca para poder sentarnos a la mesa y acordar más cosas. Sin embargo, como había comentado anteriormente, la posición actual de nuestra presidencia pareciese ser que no es y no está su interés en el exterior, sino el interior, y todavía peor, sin ninguna orden, estructura ni conocimiento de cómo le van a hacer hacia adentro. Todo lo que ha hecho pues no ha salido en medida de lo que esperaban. Entonces, la ciudadanía mexicana pues está en un momento muy crítico. Ahora bien, desde el punto de vista de Biden, él arranca con una política exterior para la clase media. ¿Qué entendemos hasta ahora? Habíamos visto con Trump que las negociaciones comerciales tenían un objetivo que era asegurar las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses. Primero que nada y en menor medida, reducir los precios a los consumidores estadounidenses si se podía, porque acordémonos que al subir un arancel o poner una medida como las que ha puesto, implica que el consumidor final va a pagar más. Eso era la visión de Trump. Pero ahora Biden nos dice, no, yo voy a reforzar la clase media y mi política va en ese sentido. Levantar la clase media en la estructura actual será el conjunto de diferentes prioridades que plantea Biden. Nos dicen, la clase media dirige o es su pensar el crecimiento e inversión de un país. La clase media es la base de un emprendimiento robusto, promueve mejor gobernanza, invierte en una mejor educación, busca no tener enemigos permanentes, busca fortalecer la fuerza laboral que implica desde su punto de vista la seguridad nacional, reconstruir la confianza, y nos dice que la manufactura ha probado ser el mejor sendero para la clase media sin estudios para crecer. Desde ese punto de vista, podemos una vez más comparar que un país busca fortalecer su clase media cuando en el caso de México nuestro presidente busca desaparecer la clase media. Aquí también podemos ver la política interior de Biden. Podemos apreciar las prioridades que tiene Estados Unidos. COVID, clima y medio ambiente que va en contra a lo que está provocando consciente o de manera inconsciente nuestro presidente, equidad racial, derecho a libertad y Buy American. Me voy a detener en el tema de Buy American, que es parte del tema que nos interesa. Aquí vemos que sostiene que la globalización ha aumentado desigualdad y ha acelerado la desindustrialización y no ha logrado la productividad en el mundo, no nada más en Estados Unidos. Sí hay una disparidad entre los que tienen trabajo y ganan y los pobres. Necesitamos encontrar eso en general, todos los países, una forma de cerrar ese gap. Dicho esto,
Y como resultado de esto, Biden promete centrarse en las prioridades nacionales para impulsar la competitividad de los Estados Unidos, incluso mediante inversión de billones de dólares en energía, educación, infraestructura, políticas federales, como es compre producto estadounidense. Pero ojo, tenemos que diferenciar el compre productos estadounidenses que van dirigidas al consumidor final versus el American Act, que es una ley y que voy a explicar un poquito más adelante. Fíjense, cuando Biden dice Buy American o compre productos estadounidenses, se los dice a la población en general. Esta población no está obligada. Es una filosofía y una política que él fomenta y que sugiere. El consumidor final es quien podrá o no decidir qué va a comprar. De ahí que tengamos la leyenda de made in o hecho en de los orígenes de los productos. Él busca que el ciudadano común estadounidense favorezca los productos nacionales y así fortalecer el poder de negociación de sus trabajadores. En el caso del tema Buy American Act, que es una ley que nace en la Gran Depresión y que a grandes rasgos obliga al gobierno federal a la contratación pública o compra pública de cosas, a priorizar la compra de productos hechos en Estados Unidos en X porcentaje. Es decir, esta ley de American Act, que es diferente al Buy American, dice en cada uno de los contratos de gobierno que si tú vas a adquirir computadoras para la Secretaría de Defensa, tendrán que ser 40% hechos en Estados Unidos, indistintamente de la marca, calidad, modelo y lo que sea. Esto sí viola claramente los principios y las normas de la Organización Mundial de Comercio, porque una vez más no deberían darle el mismo trato, pero al menos está acotado a compras de gobierno, ¿no? Ahora, Biden endureció las reglas para asegurar la adquisición de acero estadounidense en los proyectos federales de infraestructuras. Además, ha propuesto una penalización fiscal a las empresas que externalicen el empleo, que vayan al extranjero a buscar que se les manufacture, etcétera, junto con créditos a la producción de Made in America. Esto también es violatorio del principio de la Organización Mundial de Comercio llamado Trato Nacional. Como podemos ver hasta ahorita, ambas partes en diferentes conceptos han estado violentando algunos de los principios y entendamos que la prioridad del mundo, ya no digamos de estas dos regiones o países, ante el COVID es pues encontrar una manera de salir adelante económicamente hablando debido a las circunstancias en las que nos encontramos inmersos. ¿Qué provoca todas estas circunstancias o deberían de provocar como reacción? En el caso de México, como dijo el presidente Emmanuel Macron, la búsqueda de mayor autonomía por parte de países afectados. Eso es lo que deberíamos hacer y la solución a muchas de las circunstancias que están pasando. Desgraciadamente, la visión o la posición en el caso de México es no voltear a ver el extranjero, lo que provoca que no veamos esa posibilidad como una acción viable y por el contrario, pues vamos a ver y sí vemos en una visión a corto y mediano plazo un viraje, un cambio en la política de Biden-Harris que va a suponer cambios de forma, pero no de fondo. Lo veremos cómo es más diplomático, veremos cómo es más accesible en algunas cosas, pero sigue siendo el fondo el mismo y con las mismas políticas. Pues con esto cierro mi plática. Creo que me pasé 2 minutitos, pero estoy a sus órdenes. Lo que les pueda contestar con mucho gusto y lo que ustedes puedan aportarnos también con mucho gusto, aquí estamos. Pati, yo tengo 2 preguntas aquí en el chat interno. Una es de Tatiana
Pérez se refiere a, bueno, la voy a leer textualmente, ¿en qué forma garantizan la fuerza laboral dentro del ente de seguridad nacional? Me imagino que se refiere a que tú haces obstáculos por seguridad nacional. Entonces, de pronto, pues como le entiendo la pregunta, de pronto es, esos obstáculos, ¿cómo se justifican para pues mantener una fuerza laboral? En este caso yo creo que es para Estados Unidos, ¿no? Con las políticas de Trump. Esa es la primera pregunta. Ok, yo quiero pensar que el hecho, y digo, tenemos el ejemplo de la empresa automotriz que se va, la primera empresa Ford que sale de México hacia Estados Unidos con las presiones de Trump, donde Trump espera que pueda haber recontratación de trabajadores y en contrario, como represalia, la empresa contrata y compra robots, ¿no? No hubo como tal una certeza o una seguridad laboral. Sin embargo, el hecho de que se están regresando debido a los beneficios y a las multas que les impone el gobierno estadounidense a estas empresas que están fuera del país, implica que primero que nada las utilidades queden en su país, que es lo que busca. Estos acuerdos de doble tributación que se han dado y que se mantienen, siguen teniendo muchos detalles a pulir, hace todavía mucho ruido en la comunidad internacional el decir dónde voy a reportar qué impuestos y qué otros, y ahora que se pagan los impuestos hasta en tránsito, es una manera en que garantiza no la parte laboral, porque la fuerza laboral como tal no la puede garantizar en un porcentaje, pero sí en un mínimo, porque a fin de cuentas, aunque tengan motores, esos motores son manejados por gente. Y esa gente no tenía trabajo, entonces sí hay un mínimo que puede garantizar, a pesar de que estas empresas busquen otras fuentes, como son los robots y demás, ¿no? Sí se garantiza a la hora de que regresan a su país de origen ciertos trabajos y es la manera en que lo está presentando Trump y que mantendrá aparentemente Biden. La otra pregunta la hace Andrea Sánchez respecto al Buy American. Si es muy extremo, ¿se podría considerar como proteccionismo? ¿Cómo afectaría la economía del país? O sea, ese Buy American o Made America. Ok, fíjense, aquí es bien importante que entendamos, Buy American es yo les digo, compren colombiano. ¿Qué significa? Pues yo te doy una sugerencia, no te estoy obligando, no hay una ley atrás que te obligue. El acto, la ley como tal, sí es una obligación, sí viola, y es una manera no de... Es un tipo de proteccionismo, sí, pero no tan grande como otros, que el caso de la energía limpia en México es un proteccionismo grande, abiertamente y con un impacto mucho más abierto. El caso de Buy American es una sugerencia que él da como una estrategia a sus conciudadanos para que apoyen la producción y por lo tanto tengan más fuerza para negociar como empleados. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo, si el producto que se compra y se mueve en su país es el estadounidense, las empresas que conocen que Estados Unidos es uno de los países más consumidores van a querer estar ahí, generar producto origen estadounidense para efectos de que se pueda vender porque ya no están comprando de otros orígenes, ¿no? Esa sería una manera de protegerse, no pegándole de manera directa a los principios de la Organización Mundial del Comercio, que son diferentes al acto, que es la ley como tal, que obliga a la parte gubernamental a comprar un porcentaje, no la totalidad, hablamos de un 30, de un 40 promedio, por tratados o acuerdos particulares de cada dependencia. Pati, pero digamos, siguiendo con esa misma pregunta que nos comentaba Andrea, hay una acción ejecutiva, entiendo, reciente de Biden, en donde sí puede obligar a las compras estatales, no sé de pronto ahí tú me corriges, o sea, compras estatales y compras de empresas del Estado, que sí promueve el Buy American, o sea, en ese sentido sí sería como un proteccionismo directo en la medida en que tú dices, porque ahí estamos hablando de compras estatales o compras de empresas del Estado, eso también puede crear confusión.
¿Hasta qué punto eso sí es una violación a la Organización Mundial de Comercio? No, de que lo es porque la Organización Mundial de Comercio busca que en el principio de trato nacional no discrimines ningún producto. Tú tuviste un proceso para importar tus mercancías o lo que requieras que cumple con restricciones no arancelarias, arancelarias y demás para efectos de que tu producto esté al mismo nivel y haya una competencia leal. Cuando el Buy American Act, cuando le metemos la parte o la palabra act que implica la ley, sí hay una acción de proteccionismo, sí hay una violación directa al principio de trato nacional, aunque sea en una medida más pequeña que la que puede ser el hecho de el Buy American sugerencia en general, ¿no? Yo le digo a mi sociedad, como futuro presidente, empujemos y compramos producto nacional porque va a ayudar a la fuerza laboral, y otra cosa es el Buy American Act, que sí da esa obligación a todo comprador gubernamental de manejar un porcentaje mínimo de Made in the US sin importar la calidad. Puede ser basura, pero tienes que comprar Made in US. Por supuesto es proteccionismo, por supuesto afecta la economía, no solamente desde el punto de vista de competencia, sino además de multas. Las multas que plantea la Organización Mundial de Comercio son altas, fuertes, y las va a tener que pagar tarde o temprano. ¿Nos llevamos muchos años en resolverlas? Cierto. ¿Las vamos a pagar? Cierto. ¿Pagarán ellos unas? Cierto. ¿Nosotras? También. Entonces, todos los países están buscando criterios en el comercio internacional para abatir la crisis existente del COVID. Hay incluso hubo un comunicado de la Organización Mundial de Comercio a la sociedad en general mundial de qué proponían para reactivar la economía. Hoy por hoy, pues están analizando diferentes estrategias para reactivar esta economía. Cada presidente está buscando métodos que ayuden a resolver esta crisis existente del COVID y que no vemos cómo vamos a salir bajo una visión corta donde todavía no vemos el fin de este COVID, ¿no? Entonces, se está estudiando cómo no dañar más, cómo encontrar una manera, y la gente, la tendencia mundial, lo voy a decir con todas sus letras, se están protegiendo. Es un proteccionismo que se ha dado no solamente por parte de Estados Unidos, hay países europeos que también se están protegiendo, incluso dentro de la Unión Europea. Mira, Pati, es que ahí pues tú contestas un par de preguntas precisamente de los asistentes. Está el de Katia respecto a precisamente las sanciones que pueden imponer a las naciones del incumplimiento de los tratados, pero yo quisiera agregar, tú respondiste parte de eso. De hecho, el bloqueo que existe en el órgano de solución de controversias en este momento es un bloqueo pues justificado de todas formas por parte de Estados Unidos. Entonces, todas esas sanciones que tú dices, bueno, se pueden dar, pues realmente están truncadas porque la Organización Mundial de Comercio en estos momentos está truncado en su organismo más importante para dar este tipo de sanciones. Entonces, ¿tú cómo ves de pronto que por temas organizativos, por temas de administración, Estados Unidos logró imponer una talanquera que no se va a quitar hasta que Estados Unidos de alguna forma lo diga? Entonces, va a ser un incumplimiento permanente en la medida que ese órgano pues sea inoperante. No sé cuál sería tu opinión al respecto. No, yo totalmente de acuerdo contigo. Primero que nada, pues ¿qué sanciones nos pueden imponer las naciones por el cumplimiento de sus tratados? Nos dice Katia, ¿no? Katia, sí, no hay ninguna autoridad supranacional hoy por hoy que nos imponga nada. Primer tema. De ahí que está la importancia del Pacta Sunt Servanda. ¿Qué significa? Que si nosotros de buena fe no buscamos medidas para asegurar que vamos a cumplir lo que decimos, nadie nos puede sancionar. ¿Qué van a decir a través de una solución alternativa, llámese arbitraje? Me van a multar con lana, es correcto. Pero ¿en qué momento me va a exigir y quién me va a exigir que pague esa lana? A mí me van a decir, Yair y Pati se pelearon, se van a separar, no van a tener negocio nunca más, le debes, te debe, páguense. Yo reconozco que le debo, Yair reconoce que me debe, págame. Ahí es donde, ¿quién le va a obligar a Yair que me pague?
No hay ninguna autoridad supranacional. Está las Naciones Unidas, que también son de buena voluntad, de fe, etcétera, que se manejan a través de este principio del derecho internacional de pacta sunt servanda. ¿Qué sucede con esos criterios de protegerse? Pues es una reacción, creo yo, que natural y que vamos a seguir viendo, que de momento han reaccionado las primeras potencias con ese approach, porque son los que tienen más que perder y los chiquitos lo que buscamos es poder, como gallinas, ¿no? Cómo nos movemos, dónde vendemos, cómo compramos, cómo sobrevivimos. Hay diferencias de intereses. Nosotros necesitamos sobrevivir y ellos necesitan crecer. Entonces, creo que eso no nos ayuda en cuanto al proteccionismo, lo vamos a seguir viendo. Eso es una situación que no ha podido resolver la propia Organización Mundial de Comercio, no en uno ni dos, es una tendencia y que se dio incluso antes del COVID, es una tendencia generalizada mundial que requiere de estrategias nuevas y a pesar de que los tratados regionales han demostrado que funcionan a nivel mundial y se han replicado en muchos países, necesitamos encontrar otros mecanismos que busquen que los países se alejen de ese proteccionismo, mecanismos que no hemos podido aterrizar de manera concreta. Sí, ahí también responde un poco la pregunta de Mike sobre el criterio en el comercio internacional. Es una respuesta a la crisis preexistente al COVID, aumentadas por o sea, la respuesta es más bien el proteccionismo, ¿no? Así es, y era preexistente, se estaba dando en esta última época y se aumentó por esto definitivamente. Sí, hay una última pregunta aquí en el listado que yo tengo. Desde su perspectiva, ¿de qué manera puede contrarrestar la economía mexicana la reciente fuga de capital y la serie de decisiones comerciales tomadas por el presidente? ¿De qué manera puede contrarrestar la economía mexicana la reciente fuga de capital y la serie de decisiones? Bueno, la primera y la que estamos esperando es la votación. Estamos muy cerca de tener votaciones en muchos puntos de México y si esta votación va en contra del presidente, no tendrá manera de justificar sus actos y por lo tanto esperamos que enderece su camino. Esa sería la primera y la más importante a la que nos estamos allegando y la más triste a la que podríamos llegar es pues a la manifestación pública como lo han hecho muchos países hasta que logremos un cambio, ¿no? Cualquiera que este fuese. Yo tengo una pregunta, pues ahora sí de pronto tomo la palabra de las preguntas, pero muy bueno que nos han participado muchísimo en este live stream. Los efectos que tú mencionaste respecto a la respuesta de México en el tema comercial fueron en principio políticos. Tú mencionaste dos puntos que fue el tema de la migración por un lado y el tema del narcotráfico por otro. Me resulta interesante ver que aspectos políticos son los que han permeado en el último tiempo las relaciones comerciales. O sea, tú mencionaste, pero muy transversalmente, los temas comerciales como razones para que esa negociación del nuevo tratado se diera. Entonces, para sentarnos a la mesa, ¿no? Exacto. O sea, nos vamos a sentar a la mesa, pero por temas políticos y sociales, o sea, migración y narcotráfico. Pero el comercio queda como subconjunto siendo el tema que van a negociar. Entonces, me gustaría ver tu apreciación a ese respecto, por qué se da y no empezar desde el tema comercial y bueno, y el transversal sería el narcotráfico y las migraciones. Efectivamente es chistoso que lo estemos usando como una palanca principal. ¿Por qué? Porque definitivamente el negocio con o sin tratado se seguiría dando y además Estados Unidos podría tener todas las condiciones, restricciones que quisiera. ¿A quién le conviene tener ese acuerdo regional y poder pedir amablemente que nos concedan tantito? Si vamos a ceder en tantas cosas, pues a nosotros, porque es lo poco bueno que podemos sacar de una circunstancia mala. El no tener un acuerdo no significa que no pudiéramos seguir manteniendo esa relación comercial, pero bajo los términos entera y totalmente del otro país. Y de esta manera, el asegurar tener un tratado, aunque muy malo, opino yo, al menos nos da la oportunidad de sentarnos a la mesa cada 6 años y decirle, oye, no seas gachito,
ayúdame tantito, mira que yo aquí, que tú allá, o que cambia la política, etcétera. Nos da ese acercamiento y esa posición de socios de negocios que nos ayuda en otros temas. El tema principal para Estados Unidos, como tú bien planteas, Jair, efectivamente son los transversales, los de seguridad nacional, los que para ellos sí decide apoyar y sí necesita. No es porque nosotros querramos, sí necesita asegurar que su población y sus fronteras se encuentran seguras y contenidas. ¿Cómo va a controlar esa cantidad de gente que se le está enfermando hoy por hoy en su gobierno? Pues a través del trasiego y la limitación con cooperación de quienes considera están involucrados en este proceso. No puede tener, si tuviera de manera directa el contacto con los narcotráficos, pues a lo mejor nos quitaba del juego, ¿no? Pero no lo puede hacer abiertamente, aunque tienen ese control y negocian tantito menos, tantito más, tiene que manejar una manera de contenerlos a nivel gobierno y ahí es donde entra el país. Y es por eso que estos temas que aunque parecen transversales, son los que nos traen a la mesa de forma primordial, donde México se comprometerá en los transversales en mucho más cosas que en lo comercial Estados Unidos, ¿no? Una última pregunta de mi parte, Pati, tú hablaste de la pérdida del grado de inversión de México. Pues digamos, comparado con Colombia también estamos en una situación similar con ese grado de inversión. Sin embargo, pues en el discurso mucho se le da es al tema de la pandemia. O sea, en general el mundo está perdiendo su grado de inversión. Pues se están protegiendo, está reduciendo la inversión extranjera directa para todos los países. De pronto no es muy fuerte decir que el cambio del grado de inversión de un país se da por un tema estructural y no por este efecto, digamos, pues relativamente corto en términos de lo de la pandemia de año y medio. ¿Ese efecto realmente es el poderoso, el estructural, o es la pandemia? No, yo creo que el efecto para que México pierda su grado de inversión es la falta de, así, transparente y duro y a la cabeza, es la falta de certeza jurídica. No puede nadie invertir en un lugar donde no puede saber que van a respetar al menos sus propias leyes. No sabes a qué le tiras ni cómo le vas a hacer, si te van a expropiar, bajo qué términos, si te van a pagar cuando te expropian. O sea, creo que resumo en la falta de certeza jurídica, razón que da el trigger para la pérdida de grado de inversión en el caso de México, que ni siquiera hubiesen considerado el COVID y las demás circunstancias que se están dando. Hoy por hoy, México no está cumpliendo con lo más esencial, que sería darle la certeza al que invierte dinero en un país donde le pone las reglas del juego y las respeta. Si no hay esa buena fe, ese cumplimiento de leyes, ¿cómo podría alguien invertir? ¿Cómo podrías sentarte a la mesa a jugar turismo si sabes que nadie va a cumplir las reglas? Okay. ¿No? Esa es la razón que yo interpreto principal o principalísima de por qué estamos perdiendo grado de inversión, tristemente. Bueno, Pati, pues muchísimas gracias. No sé si nos acompañas unos minuticos más, sobre todo para el tema, pues yo voy a exponer algo mucho más corto, un poco de pronto después para que hagamos una discusión también muy corta respecto a esos elementos comunes entre nuestros dos países, ¿no? Entre México y Colombia. Entonces, lo mío sí va a ser muy corto, se los prometo también al público asistente, pero pues sí me gustaría que nos acompañaras unos minuticos más de pronto para hacer una discusión muy corta al final. Por supuesto, gracias por la invitación. Ahí le pido a alguien que nos ayude con la presentación entonces para ponerla también exactamente. Sí, bueno, yo voy a hacer de pronto pues mucho más corto en mis apreciaciones y lo voy a aplicar evidentemente al caso colombiano que conozco más de primera mano y es más un tema muy coyuntural, específicamente pues ese cambio de Trump a Biden. Pues la historia que nos comentó Pati, pues yo no voy a ir tan atrás de pronto en temas de tratado, también porque nuestro tratado es relativamente
reciente, y pues eso va a ser un cambio estructural de lo que nosotros vamos a mencionar aquí en esta corta presentación. Entonces, primero, así como lo hizo Pati, también yo tengo los mismos datos de 2018 y quiero decirle a Pati que hoy salieron los de 2019 en el Observatorio de Complejidad Económica. Pues yo también obviamente en la preparación, pero hoy ya salieron 2019. Y lo que podemos ver aquí es el tema de concentración de Estados Unidos, ¿no? Un poco lo que mencionaba Patricia, aquí está, ¿no? México, pero fíjense el tema de China, ¿no? Exportaciones hacia China, ¿sí? México y Canadá, los principales socios comerciales. Importaciones desde Estados Unidos, desde China, México y Canadá. Este pequeño puntico, o sea, lo verde es Sudamérica, y este pequeño puntico que ustedes alcanzan ahí a observar es Colombia. El 0.94% de exportaciones de Estados Unidos para Colombia. Y importan 0.48%. Este de aquí arriba, de hecho, con bloqueo y todo, es Venezuela, que importa más o menos lo mismo. Y pues bueno, ya vamos a ver entonces un poco pues a qué se refiere ese intercambio comercial que tenemos nosotros con el gigante, como lo llamamos, el gigante del norte. Entonces, para que veamos un poco esa relación comercial y también pues de dependencia o interdependencia. Y ahí quiero anotar un poco también lo que mencionaba Pati. Nosotros tenemos una dependencia de Estados Unidos en el tema del narcotráfico, por ejemplo, ¿cierto? Y dependemos económicamente de ellos porque, como lo vamos a ver, pues es nuestro mayor socio comercial. Y nuestras negociaciones también van muy de la mano, haciendo ese paralelo con México, de los temas políticos. De hecho, pues acabamos de recibir esa certificación de lucha contra el narcotráfico que nos permite continuar con el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que ese condicionante de las certificaciones también es un condicionante comercial. Y pues bueno, ahí en la línea un poco con lo que comentábamos en la anterior exposición para verlo en retrospectiva. Aquí quería como compartir un poco la época de comercio de Trump. Este es un análisis de meses, la fuente es Comtrade. De 2017 realmente es la entrada de Trump a la presidencia. En exportaciones, pues realmente pues, es un rango muy variable, esto es por meses, pero aquí se ve evidentemente pues, la caída, ¿sí? Producto del COVID, ¿cierto? Esta caída impresionante tanto en exportaciones como en importaciones. Pero aquí lo que quiero hacer notar un poco es que a pesar de que en el discurso hay un tema de proteccionismo por parte del señor Trump, en principio, de Buy American o Make America Great Again, uno puede observar también un leve crecimiento, ¿cierto? Aquí una baja que puede ser producto también de precios de petróleo y esto, pero sí hay una tendencia un poco creciente, y nuevamente, pues aquí lo que observamos es esa caída pues impresionante producto del COVID, con una recuperación que seguramente con datos ya mucho más recientes a estos meses de 2021 pues va a ser mucho más amplia, porque no solamente Estados Unidos está volviéndose a incorporar a la globalización comercial, sino pues que todos sus socios comerciales. Entonces eso también va a depender mucho ese crecimiento que ya estamos notando aquí. Pero entonces lo que quería observar es que de pronto sí hay una tendencia, o sea, por lo menos 2017 a 2019 hay una tendencia creciente del tema de importaciones. En exportaciones, pues sí se ha mantenido relativamente estable. Ahora pues vamos a ver como socios comerciales, ¿no? Balanza comercial de Colombia frente a Estados Unidos, y aquí lo que quiero observar es, pues estamos hablando de un periodo de 1995 a 2020, y pues vemos las subidas y bajadas, ¿no? Esta es como una etapa de esas del Tour de Francia, en donde en 2011, ¿cierto? Ganamos el premio de montaña porque teníamos un superávit comercial que se daba fundamentalmente por un producto y el precio de ese producto, que es el petróleo. Entonces, evidentemente aquí este crecimiento de 8.991 millones de dólares en nuestras de superávit comercial se da es por un precio del petróleo que pues iba al alza. Ese mismo commodity es el que nos lleva nuevamente a un tema de déficit comercial que solamente se veía a finales del siglo pasado, ¿no? Y pues nuevamente aquí pues cuando aquí estábamos en el premio de montaña de primera categoría, aquí estamos con el descenso y con caída absoluta fuera de la carretera con menos 4.773 millones de dólares.
Entonces, pues de ahí no hemos salido, ¿no? Ese es un tema del déficit comercial con Estados Unidos, y pues la razón fundamental de esto, ya con Trump, pues se mantiene, ¿cierto? Pues aquí evidentemente pues es un tema de estructura más que de una política comercial. Así digamos que la diferencia con México es esa frontera que los separa, que evidentemente hacen la concentración de sus exportaciones mucho más fuerte. Nosotros tenemos algo más diversificada, pero no mucho más diversificada, y de todas formas, a pesar de esa diversificación, pues permanecemos en un déficit constante y ya casi estructural, porque pues ya llevamos varios años en él. En estos momentos, pues una proyección de menos 991 millones de dólares solo para la época de Trump, básicamente 2017-2020. Y entonces eso es lo que les comentaba precisamente de esa distribución de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Y pues quiero anotar pues qué es lo que exportamos nosotros. Aquí anoto 1995, 2012 y 2018 como último dato que teníamos de esta fuente. Pues ahí se puede conseguir más, pero no va a variar mucho. Y vemos el petróleo minero energético, los llamábamos nosotros. Antes del 2000 separábamos nuestro comercio internacional entre tradicionales y no tradicionales, ¿no? Conociendo los tradicionales como carbón, petróleo, café y níquel. ¿Sí? Esos eran como los tradicionales, y los no tradicionales era el resto. Cuando ya se ve el boom petrolero, pues evidentemente tenemos que separar, para temas de estadísticas y para temas de análisis, los mineroenergéticos, que correspondería a petróleo, sus derivados y carbón fundamentalmente, y algún otro metales preciosos, ¿cierto? Y el resto, que son no mineroenergéticos. Entonces, como se dan cuenta aquí, este pastel pues tiene un sabor muy mineroenergético, ¿cierto? Estamos hablando de casi un 80% o más, ¿sí? 80% en productos sacados de la tierra, no vivos, de alguna forma. Entonces 2012 y 2018 un poco aumentando el grado de agregación con el petróleo refinado, si lo pudiéramos mencionar así, y nuevamente pues aparecen esos no tradicionales pero importantes siempre históricamente, como las flores cortadas y el café, que pues emblema nacional y todo. Pero lo que quiero también que observemos es el grado de la agregación que tenemos en nuestros productos, es mínima, de exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Entonces la dependencia en commodities y particularmente en materias primas, pues hay que tenerla en cuenta para explicar un poco las relaciones comerciales que tenemos nosotros con Estados Unidos desde el punto de vista de las exportaciones. Y aquí pues de pronto también contar un poco la triste historia de las importaciones, y digo triste historia precisamente porque pues nosotros supondríamos que bueno, vamos a exportar commodities, vamos a exportar materias primas, pero no vamos a importar ese tipo de cosas porque pues supuestamente tenemos exceso de eso. Entonces nos vemos un poco también en la figura en 1995, pues bueno, importando lo que no tenemos, ¿cierto? Maquinaria de equipo, computadores, el tema de los químicos, camiones y vehículos. Entonces más del 50% de nuestras importaciones pues ya son de valor agregado, la mayor parte de valor agregado. Aquí este amarillito muy tenue es del sector agrícola, y aquí mucho más tenue el petróleo refinado, que en 2012 aparece, ¿cierto? Y entonces pues aquí la razón fundamental es que Estados Unidos se convierte en exportador neto de gas y petróleo, producto de sus más recientes prácticas de presión de agua para sacar, pues el fracking que conocemos, para sacar petróleo y gas, y pues se vuelve exportador neto, ¿cierto? Y en ese sentido pues nosotros somos compradores porque pues nos hace falta, no alcanzamos a refinar todo el petróleo que necesitamos, y resultamos importando petróleo de Estados Unidos. Entonces ya hay un cambio en el portafolio de compras que nosotros tenemos desde Estados Unidos hacia Colombia. O sea, ya no es solamente productos con alto valor agregado, sino productos con un valor agregado medio, y pues ahí un producto que nosotros exportamos. Entonces ahí es la discusión de por qué exportamos nosotros y después volvemos a importar, y esa pues discusión sería mucho más largo de lo que tengo tiempo para exponerles. Entonces aquí lo que quiero hacer notar también es que este amarillito aparece acá. Entonces además del petróleo refinado, pues también estamos importando sector agrícola. Entonces eso nos da pie a preguntarnos pues cuál es la diversificación en valor agregado que nosotros como país estamos desarrollando, sino más bien una concentración incluso
de exportaciones en materia prima e importaciones en materia prima con este que se supone nuestro socio comercial principal. Entonces es algo que pues tiene que quedar un poco en la mente y pensar no solamente en la monoproducción, sino pues también empezar a variar y mirar a ver cómo podemos agregar valor. Y ahí recojo un poco lo que mencionaba Patti también, de poder hacer cadenas regionales de valor, que de hecho está en parte de mis conclusiones. Entonces aquí, precisamente como les mencionaba yo anteriormente, pues había que hacer un análisis de los no mineroenergéticos, a ver qué tan mal estamos o qué tan bien estamos, ¿no? En términos de exportaciones y balanza comercial. Entonces aquí pues lo que vemos es, las importaciones son el que está rojo hacia arriba, ¿cierto? Las exportaciones son el que está aquí en azul, y el superávit, el diferencial comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones es lo que nos da aquí, que por ser importaciones mayores que exportaciones, pues presentamos un déficit de manera constante en los no mineroenergéticos. Fíjense que un poco llevamos el mismo recorrido que mencionábamos. En no mineroenergéticos no hemos sido superavitarios desde el siglo pasado, ¿cierto? Y aquí pues el tema es, aquí hubo un cambio estructural en nuestra economía, una visión más hacia afuera. Sin embargo, si uno ve las importaciones, pues también eso implicó un aumento. En las exportaciones también ha habido un aumento, ¿cierto?, de esas exportaciones no mineroenergéticas. Sin embargo, el déficit pues se ha mantenido mucho más. Entonces, aquí lo que también queremos mirar es el TLC en el 2012, ¿cierto?, y el ingreso de Trump a la presidencia. Fíjense que, pues bueno, siguen la misma tendencia. Aquí uno supondría que las exportaciones crecen impresionantemente, sobre todo en no mineroenergéticas. El cambio no es tan abrupto y ya lo vamos a ver más detalladamente en términos de cuántos productos nosotros exportamos y cuánto es la diversificación. Entonces, fíjense que los cambios estructurales pues no han sido tal para nosotros en términos de esa implementación del TLC y la subida de Trump a la presidencia. Y aquí es lo que les hablaba de la concentración. Entonces, aquí hay un modelo que muestra el índice de Hendy-Hatt y Hirschman. Herfindag y Hirschman lo que hacen es mostrar, ¿cierto?, cuál es la concentración de los productos que pues tienen una economía. En este caso, pues vamos a hablar de las exportaciones como tal. Menor a 1000 es que hay poca concentración, ¿cierto? Entre 1000 y 1800 es una concentración media, y mayor a 1800 es una concentración alta. Si tomamos el total, ¿cierto?, es decir, mineroenergéticas y no mineroenergéticas, pues vemos que particularmente desde este cambio estructural, que es el TLC, pues hay una alta concentración, ¿cierto? Estamos hablando en 4000, o sea, siempre ha habido, pero particularmente desde el 2008 y particularmente en esta época del TLC, hay una concentración muy fuerte en la producción que nosotros hacemos, pero es guiado particularmente por las mineroenergéticas, porque si comparamos aquí con las no mineroenergéticas, pues realmente el grado de concentración es bajo, ¿sí? Pues es medio, ¿no? Estamos entre 1000 y 1800. Entonces, para que veamos que esto se lo lleva particularmente las mineroenergéticas. Ahora, cuando hablamos de productos, pues no miremos concentración, sino número de productos. Han rondado entre 640 y 740, ¿cierto?, el número de productos exportados a Estados Unidos, que no implica una diversificación mayor, está en un rango pues razonable, pero en no mineroenergéticos pues también está en 620 y 745 antes del 2004 y 710 productos después de la entrada a Trump, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir que diversificamos incluso un poquito más desde antes de la entrada de Trump a la entrada de Trump. Entonces, aquí lo que queremos anotar es precisamente esa carga que tenemos en monoproducción, pero también en la poca posibilidad de variar nuestra oferta exportable. Aquí ya se ve mucho más oferta exportable, incluyendo, ¿cierto?, los mineroenergéticos, que eso pues también hay que reconocerlo, ¿cierto? Pero estamos entre medio y alto. Media concentración y alta concentración. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. No hay mucha diversificación de nuestras exportaciones. Entonces, pues este panorama se da un poco
también para aplicación al caso colombiano, y ahí de pronto repito mucho de lo que ya Patti mencionaba, una diplomacia a la Trump, ¿sí? Pues de pronto no estamos muy adecuados a la forma en que lo hacía, pero era su tipo de diplomacia, y si me permiten los cientistas políticos utilizar esa palabra de pronto en Trump, pues es una diplomacia a la Trump, ¿no? Los modos, las formas, mencionaba Patti precisamente, es muy diferente a la diplomacia multilateral que promovía en su candidatura y que pues está promoviendo ahora Biden, ¿no? Aquí lo ideal es que no va a ir solo, no va a ir unilateralmente como se hacía en la época de Trump, sino que a partir de esa fuerza, digamos, de aliados comerciales, llámese Europa, llámese Japón, pueden contrarrestar de alguna forma esa gran amenaza como la ve Estados Unidos de ser la mayor economía del mundo y comercialmente China, ¿cierto? Entonces, pues digamos que sopesa esa gran fortaleza que ha tenido China en los últimos años, y eso pues de alguna forma pues es otra forma, ¿cierto?, de expresar las relaciones comerciales que vamos a tener en el corto plazo. Entonces, el otro, pues la guerra comercial con China no es de corta data, no es por Trump, de hecho es de larga data, sino que se profundiza más precisamente por ese tipo de diplomacia. Se supone que con Biden va a haber una certidumbre comercial que se va a suponer se mantendrá, depende de la pandemia, ¿no? Con los desarrollos de las vacunas yo creo que pues todos somos un poquito más optimistas respecto a eso, y pues por lo menos podríamos hablar de certidumbre frente a esa incertidumbre por las amenazas al comercio, ¿no? La salida de la OMC, que voy a salirme de la OMC, pero hay un bloqueo de la Organización de Solución de Controversias o de Diferencias que mencionaba yo con Patti, que pues es un bloqueo administrativo que con razón de alguna forma ya venía desde el 2002, o sea que tampoco es una cuestión que se le achaque a Trump, sino que él ya tuvo las herramientas administrativas para bloquear eso. Entonces, las amenazas pues eran un caldo de cultivo para la incertidumbre mundial. En Biden lo que sí va a haber es un mayor escrutinio, porque pues la mayoría demócrata pues le permite también hacer un refuerzo en los temas laborales y ambientales que son de particular importancia para Colombia. Yo oí hace un poco tiempo precisamente que un conferencista mencionaba que nosotros somos de los que estamos mejor parados en los temas ambientales. Sin embargo, con este tema pues de los cultivos ilícitos y pues que tienen que ser fumigados, pues vuelve otra vez a la agenda este tema, y eso es muy importante. Nos acaban de certificar, pero recuerden que esta certificación viene pues precisamente de un historial de mucho más de 2 meses de lo que lleva el señor Biden en la presidencia. Entonces seguramente estos temas van a ser mucho más importantes para la agenda de Biden. No eran menos importantes en Trump, pero definitivamente incluso pueden ser más fuertes por la política que viene detrás con los demócratas. La política de comercio exterior de lado y no hacia abajo. Ahí lo que me refiero es que Trump miró hacia China, miró hacia la Unión Europea, pero no miró hacia el sur, ¿no? Por eso me refiero a abajo, viéndonos todavía nosotros, no el mapa al revés, sino el mapa con Suramérica, no miraba abajo. Entonces, pues lo que de pronto va a pasar con Biden es que vuelva a mirar al sur, más allá de México, y que pues de alguna forma podamos nosotros volver a ser parte de esa agenda importante de Estados Unidos. La prioridad de Biden en compras estatales, Buy America, Made in America, que es un poco lo que yo le preguntaba a Patti, pues va a continuar, y de hecho pues hay una cierta obligatoriedad con el tema de compras gubernamentales. La revisión de los tratados, pues se salió del Transpacífico, renegoció el tratado con México y con Canadá, y pues nosotros de pronto íbamos en la fila, pues le faltó tiempo de pronto para revisar esos otros tratados de libre comercio, y ahí pues hay que hacer un paréntesis. No sabemos qué hubiera pasado con el tratado de libre comercio de acuerdo a esa tendencia que llevaba Biden. Finalmente, para redondear el tema, en propiedad intelectual ya venía pues alguna reticencia de Estados Unidos, y esto es más un lobby de parte de las empresas farmacéuticas, también de software, etcétera, que no solamente para Colombia, sino pues para el resto del mundo, pues ha tenido gran trascendencia ya a nivel multilateral. Entonces, precisamente con la pandemia se vuelve a poner en primer orden el tema de la posibilidad de hacer propias fórmulas, de donar esas fórmulas, pero evidentemente pues empresas
transnacionales que pues han invertido cierto dinero, cierto capital para producir estas drogas, pues no son tan proclives a dar sus fórmulas, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a continuar, ¿cierto? El tema de los genéricos en Colombia ha sido todavía parte de la agenda y pues seguramente va a haber presión por parte no solamente desde el gobierno, sino detrás de ello el lobby que pues ya se mencionaba. Es un poco ¿qué le toca a Colombia? ¿No? Es como la última pregunta que yo me hago en esta exposición. Pues la diplomacia bipartidista que ha caracterizado históricamente a Colombia entre demócratas y republicanos, siempre pues ha habido una diplomacia hacia los dos partidos. Entonces, como las decisiones comerciales particularmente en Biden normalmente van a pasar nuevamente por el Congreso y no de manera unilateral desde el Ejecutivo, se supone que va a ser una razón más para seguir esa diplomacia bipartidista. Por otro lado, promover nuevos productos. Los casos de éxito recientes, el ministerio menciona muy claramente el aguacate Hass, y aquí en Barranquilla, pues las puertas, ventanas de aluminio, que pues ya sabemos el tema de la empresa que está localizada aquí, que pues mueve mucho ese punto, y hay que rescatar pues ahí el valor agregado que tiene este tipo de productos, particularmente de aluminio. Ahí pues sentamos un poco a discutir, y por eso también mi pregunta con Patti, el tema del aluminio, cómo lo afecta por un lado a Estados Unidos frente a México y frente a China, y da cuenta de las diferentes razones. Nosotros estamos como ahí en la mitad a ver cómo entramos a ese mercado, de pronto viendo que otros no pueden entrar, ¿no? Esa es un poco la historia de todo eso. El tema de las condiciones de acceso por equivalencia sanitaria que le permitan un acceso mejor a productos como el pimentón, mango, maracuyá e incluso carne bovina y aviar. La preocupación aquí es que no hay valor agregado mayor en todo esto, ¿no? Entonces el tema de concentración y el tema de valor agregado vuelven a ser parte de nuestra agenda y no mejoran. De pronto algo de valor agregado puede haber en el tema de textiles y sobre todo confecciones por la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, y ahí pues entonces podría uno pensar de pronto en hacer esto que menciono último, que es las cadenas de valor regional, ¿no? Aprovechando precisamente pues las posibilidades que desde hace algún tiempo en el acuerdo de la Alianza Pacífico se lograron con México. Ahí dependerá mucho, obviamente, de las tendencias ideológicas y políticas de los gobiernos, si esto pues resulta efectivo, si resulta de impacto para poder negociar de pequeño a grande, y llamemos pequeño entre comillas, México, Colombia, Chile y Perú, ¿cierto? Como una alianza que no solamente va a mirar al norte en Estados Unidos, sino que definitivamente pues está mirando al Pacífico, y China como aliado estratégico que ya firmó también un acuerdo marco con los demás países del Asia-Pacífico, pues nos deja ver que ya no solamente no nos miran, sino que nosotros tenemos que mirar a otros países, y pues esta podría ser una opción. Pues de mi parte no es más, yo les agradezco muchísimo, y pues me gustaría de pronto un poco preguntarle a Patti si todavía nos acompaña por ahí, porque yo también abusé mucho de su tiempo. No, adelante, pero no me preguntes, contéstanos. No, es un poco para que miremos esos temas comunes, ¿no? Pues nosotros pensamos siempre en diplomacia bipartidista, ¿sí? No sé si exista, pues allá ustedes también tienen, pues, como el tema de los partidos, pero independientemente del gobierno que suba, uno tiene que empezar a negociar con el que esté arriba, ¿sí? No sé cuál sea esa opción desde el punto de vista mexicano a esas negociaciones, dependiendo del partido que esté de turno. Híjole, creo, ¿cómo podría pasar la pregunta? Sí, o sea, lo que pasa en Colombia básicamente es que independientemente de que el presidente sea Trump republicano o el presidente sea Biden demócrata, pues nosotros vamos a tener la misma tendencia de negociación, ¿cierto? O sea, vamos a ir de hecho al Congreso y preguntarles, bueno, nos certifican a republicanos y demócratas independientemente si el presidente es republicano o demócrata. Esa es un poco la perspectiva que tenemos nosotros. No sé si en México se da de forma similar. Creo que así era. No puedo asegurar que siga siendo así, pero okay, así era y así se había dado por el tiempo. Ok. En el tema de las cadenas regionales de valor, pues también es una pregunta de las posibilidades que existen
encontrar esos nichos, ¿no? O sea, tú nos mostrabas precisamente que la estructura de comercio con Estados Unidos era meramente de manufacturas. Nosotros somos commodities, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo ves la posibilidad, por ejemplo, de integrar esos commodities a una estructura de mayor valor agregado de manufactura? De hecho, somos competidores ahora de ustedes en el aguacatejas, que eso para todos nosotros es una sorpresa. Pero te voy a decir, seamos competidores, más allá seamos socios. Esa cadena de la que tú hablas podría generarse a través no solo del que quien siembra, quien empaca, quien embarca y los acercamientos a los diferentes puntos de destino. Creo que sí se puede formar una mancuerna muy interesante, a pesar de que hablemos de productos commodities que, como bien señalabas, no tienen un valor agregado. Podríamos generar, nosotros ya estamos encontrando alternativas. En el caso del aguacate, no solamente exportamos el aguacate per se, hacemos guacamole. Para ahora que está el Super Bowl y todos estos eventos, somos el exportador número 1 en el mundo de aguacate ya elaborado. Entonces, ese know-how de cómo mantener un aguacate para un tiempo de vida más largo puede ser un valor agregado que le presentemos a la mesa a Colombia para que Colombia se una como negocio y que ayude ahorita, hoy por la delincuencia. Hay muchos campos que están siendo violentados con uso de piso, por ejemplo, situación que ustedes conocieron hace un tiempo y que nosotros estamos empezando a vivir con más cotidianidad, y entonces podría ayudar a que esa producción no se tenga ahorcada con esa delincuencia a pagos de piso y que se pueda asociar con alguien en Colombia que envíe el aguacate, que se manufacture o que se haga un proceso adicional como puede ser el guacamole y de aquí se distribuya, ¿no? Entonces sí existen maneras de generar esa unión, esa intención de negocio y esos productos. Estoy dando una idea que se me ocurrió por lo del Super Bowl y porque ya eres mi competencia, nada de eso, todos somos necesarios en el mercado, y entonces creo yo que sí existen medidas, formas en que se pueda innovar, incrementar y de asociar, incluso en transparente, nada más con el empaque, con los productos para que tengan una vida de anaquel más amplio, etcétera, sin necesidad siquiera de generar un nuevo producto de los commodities. Creo que hay alternativas y muchas opciones, no solamente con México, sino con muchos países en el mundo que necesitamos, tanto Colombia como México, diversificar. Hay una pregunta que tenemos aquí en el chat sobre la incidencia de las decisiones políticas en esos virajes comerciales de pasar de exportadores de materias primas a importadores. Bueno, sí, esa es una pregunta complicada. Lo que pasa es que la dependencia un poco de ese tema de que sea el gobierno, o sea, las decisiones políticas para cambiar de materia prima a mayor valor agregado, no es solamente del gobierno, ¿cierto? También hay un ejercicio privado que requiere eso, o sea, el de convertir el aguacate en el guacamole, pues usted le puede decir al privado, pero el privado es el que finalmente, pues en nuestras economías, toma la decisión de hacerlo. Entonces, evidentemente los virajes políticos tienen influencia porque si yo voy a restringir el comercio, entonces ¿a quién le voy a vender? Pero si tú tienes a quién venderle, pues es hacer ese cambio, ¿no? Y pues nosotros sí pues yo llevo dictando clases ya casi 12, 15 años, entre 12 y 15 años, ya no sé, porque como son los pedacitos que no estuvo uno dictando, diciendo pues eso. Fíjense que no ha cambiado, el tema del petróleo, el tema de los agrícolas sin valor agregado ha sido constante, a pesar pues de algunas condiciones de apertura que se dieron, pero pues entonces también hay una motivación gubernamental, temas de créditos, en temas de política fiscal, que pueden promover eso. Entonces es difícil de todas formas dar una respuesta que sea solamente un ente, que sea un ente como el gobierno, sino pues que también hay un tema de privados e incluso la academia pues dando este tipo de ideas, ¿no? Que eso a veces Y hay que considerar que esos virajes a veces son necesarios, el medio ambiente, las circunstancias climáticas, las circunstancias, en el caso de México, hasta de seguridad nacional de los narcotraficantes que están pidiendo uso de pago por el uso de suelo, etcétera, son
necesarios en el comercio. El ajuste y la flexibilidad es un elemento que debe de ir de la mano, y pasar de un exportador a ser importador no implica dejar una cosa y pasar a la otra. Puede ser en diferentes medidas e ir controlando ese movimiento siempre y cuando mantengamos esa flexibilidad que genere una solución en el mercado a través de una ventaja competitiva. Eso es. Muchísimas gracias, Pati. Pues yo no sé, no tenemos más preguntas y pues bueno, yo sí quería agradecerte de parte de la organización, pues esta posibilidad de tenernos con tus conocimientos aquí y ampliarlos para todos los que nos vieron durante estas 2 horitas de transmisión. Pues agradecerle a todos, agradecerle también a Lara pues por esta invitación en Cátedra Global, pues también agradecerte de mi parte. Yo les agradezco a ustedes, nos es un placer participar y aportar hasta las dudas que tenemos. Muchas gracias, Yair, Lara y todos por estar aquí. Gracias. Nosotros le queremos agradecer a ustedes dos, a la profesora Patricia y al profesor Yair, por su invaluable participación y todos los aportes que nos han dado el día de hoy, y a todos los asistentes también por acompañarnos en esta sesión de la Cátedra Global. Los invitamos a todos a seguir conectados con la programación de la Cátedra Global Virtual, que se estará desarrollando a lo largo del día de hoy. También los queremos invitar muy especialmente los días 26 de abril a la Cátedra Global, que estará dedicada a Asia-Pacífico, el 13 de mayo, que estará dedicada al continente americano, y el 10 de junio, que estará dedicada al continente africano. Una feliz tarde para todos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.